Y tras las Pascuas, la Semana Santa, el Día del Voto, el Día del Socio, toda esta serie de acontecimientos que hemos vivido de la Junta de la Virgen, organizándolo y viviéndolos con intensidad, abrimos otro nuevo espacio de diálogo abierto, esos programas que hacíamos antes de Semana Santa, donde, bueno, hablábamos con gente más o menos conocida de Villena, gente más o menos relevante que hace cosas por Villena, que le gusta su pueblo, que le gusta su ciudad, y los conocíamos desde otro punto de vista, un punto de vista más cercano, más amable, más humano. Y en este momento nos encontramos con Francis J., un músico conocido, ahora nos explicará alguna cosilla a lo largo de su vida, que seguro que tiene para llenar este programa y 2 o 3 más. Y nada, simplemente conocerte un poco de una manera más cercana. Francis J. Nace en Villena, y va al colegio de los salesianos, Sí. los alesianos, los Alesianicos. alesianos que siempre se han dicho. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa, primero de infancia por tu barrio y luego ya un poquito más adelante dentro de los salesianos? Porque supongo que esa educación marcaría lo que es tu futuro profesional ahora. Pues mira, mi recuerdo de los salesianos es un recuerdo muy bonito porque, y de hecho llevo a mi hijo a los salesianos, por el cariño que le tienen al arte. De hecho, de los salesianos ha salido un montón de gente relacionada con el arte porque nos inculcaban mucho el arte y eso siempre se lo agradeceré. De hecho, sigo agradeciendo muchas cosas a los salesianos, ¿no? Que es lo que tú dices, parece que sea un colegio de por vida. Y pues sí, lo pasé muy bien. Y con respecto a mi infancia en el barrio, pues como todo en aquella época, una maravilla. Todo el día en la calle jugando, tirándonos por el suelo, no había prácticamente coches y también la recuerdo con un cariño enorme y con mucha felicidad, claro. En otros tiempos, Eran otros tiempos, sí. los días raspás. Sí. ¿Dónde está mi hijo que no lo veo? Claro, claro. Tarda media hora y un disgusto en la casa tremendo, ¿no? Sí, sí. Claro, mi recuerdo es que a mí me dice Francis J. todo el mundo, Francis, ¿no? Menos mi madre. Entonces, cuando mi madre salía al balcón a buscarme, se oía Francisco José. Claro, como a todos. Y tú ya decías, pues, me voy. Eso le da lo normal. Si ya venía con apellidos, ya era otra cosa. Era algo más duro. Sí, sí, eso ya era un castigo. Sí, sí. Que recuerdo aquellos. Sí, recuerdo sí. los tiempos que han venido. Tú terminas, ya está los salesianos, dices que es un colegio que tiene mucho arte. La verdad que, bueno, los que hemos ido a los salesianos también sabemos apreciar esa educación integral. Esa educación también cristiana, pero muchas veces no es lo principal, es todo ese envoltorio, toda esa manera de hacer las cosas. Sí, sí, porque la verdad que, bueno, ahora porque se ha polarizado todo mucho, ¿no? Y hay mucho extremo que no nos lleva a ningún lado, pero yo no me he sentido jamás adoctrinado, siempre he tenido libertad de pensar, he podido decidir y creo que me han dado unos buenos valores, al margen de que pueda ser más creyente o menos creyente, ¿no? Creo que han tenido unos buenos valores siempre y siguen teniendo. Ya te digo que mi hijo va allí y me siguen cantando cosas que siguen haciendo, ¿no? Siguen utilizando el teatro, ven películas de cine y me gusta que luego tiene unas instalaciones deportivas magníficas, entonces pues creo que es un gran colegio. El humanismo, si añadimos cristiano, pero al final no deja de ser humanismo, poner al centro la persona como el centro de toda acción política, el centro de toda acción social. Eso también es muy importante porque y yo creo que es lo que se desarrolla en el Colegio Salesiano, teniendo como referente siempre a San Juan Bosco, que fue uno de los primeros democristianos consentidos, que digo yo, que fue en aquellos momentos. Sí, sí. Y como tú dices, siguen utilizando esas instalaciones y tú también, porque tú has estrenado algunos musicales de mucho éxito en el teatro salesiano. Sí, sí, yo los salesianos, por eso digo que nunca me desvinculé. Yo los salesianos, así que recuerde, hice un disco en directo, una grabación de un disco en directo y la presentación de la sinfonía, participando en varios musicales, pero de ellos. Y ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho un vídeo y lo hemos hecho con los salesianos, un vídeo de una canción que he hecho. Entonces, tengo mucho vínculo y aparte tiene un espacio estupendo. Y cuando a veces no se puede en otros sitios, pues siempre nos queda los salesianos. El comodín de los salesianos. A la Junta de la Virgen también nos ha quedado muchas veces el comodín de los salesianos y además muy agradecido siempre con ellos, todo facilidades. Sí, y la verdad que es un lujo tener un espacio más, aparte del municipal, que también se puede considerar como de uso social, porque todo el mundo que lo pide lo suele tener. Sí, no, es una maravilla tener los espacios que tenemos en Villena. Tenemos mucho, gracias a Dios, tenemos un montón de espacios.
Y este espacio, por ejemplo, es algo pues, muy nuestro, muy... Sí, sí, de la casa. De la casa, De la sí, casa. sí. Bueno, ya terminas tus estudios, te formas dentro del arte, pero ese arte sigue. Tu creatividad es bastante amplia y sigues con esos tiempos de juventud, con esa pertenencia, porque a mí, José Antonio Serrano, que está al otro lado de la cámara, me ha pasado una serie de grupos donde has estado, donde has disfrutado, donde has vivido la música de otra manera. También tendrás ahí muy buenos recuerdos en esa etapa un poco más, no iba a decir golfa, no, pero sí más, más Sí, musicalmente hablando. puedes decir golfa también. No, hombre, yo no quiero decir eso, yo no quiero condicionar la entrevista ni condicionar las cosas, pero siempre había tú no sé si te acuerdas, sí, porque más o menos de la edad, había un programa en la 2 que se llamaba Música Golfa, en aquellos momentos, Sí. cuando habían 2 canales solo, y era un programa donde había alternativas de esos grupos, y tú has pertenecido a muchos grupos, ¿te acuerdas de todos? Sí, hombre, sí, de momento no tengo Alzheimer, ¿no? No, pero digo todo porque son tantos, Sí, tantos. Son muchos, o sea, no voy a nombrarlos porque si no se me escaparía alguno. Yo me acuerdo de uno que era El Reino de las Avispas, sí, ¿es posible? Sí, con eso lo pasamos muy bien. Y sí, es verdad, con ese grupo lo pasamos muy bien y con ese grupo hicimos 2 discos y un single que grabamos en Almansa, que aún no estaba, en Villena no había estudio. Luego ya el disco sí que ya lo hicimos aquí en Villena. Y con ese grupo lo pasábamos muy bien. O sea, nosotros hemos llegado a tocar solo para el camarero. Entonces, sí. Eso era una cosa en ese momento como triste, pero que con el tiempo lo ves y hasta es divertido, ¿no? Sí. Es decir, porque viene bien, ¿eh? Viene bien empezar desde donde hay que empezar. Se sabe de dónde se viene, si has empezado desde abajo, luego valoras mucho lo que tienes, por ejemplo, en estos momentos. Pero antes de pasar a la actualidad, que hay un disco que ahora ha salido muy bien, La Voz del Alma, con muchos autores, que ahora lo desglosaremos, lo desmenuzaremos y hablaremos un poquito de él, pero también esa etapa también te llevó a hacer música electrónica con el KRB, no has hablado la voz. Sí, no, o sea, la cantidad de... Pero de todos modos, o sea, ahí me llama la atención que se etiquete siempre, ¿no? Sí. Porque la música para mí es música. Es música. Entonces, claro, sí, yo he estado en grupos de punky, he estado en grupos de rock, he estado en grupos por eso de blues. Has aprendido tanto. Claro, he hecho música electrónica, prácticamente he hecho casi de todo, ¿no? Y es lo bonito que tiene la música, ¿no? Que nunca, o sea, no tiene límite. Entonces, pues, cada vez parece que sabes menos, ¿no? Que aún te queda más camino. Entonces, es bonito tener base de todo, ¿no? Sí. O sea, yo siempre lo digo, que los perjuicios no ayudan en nada en la música. Entonces, sí que es cierto que hay un sector de gente, más gente que escucha que músicos, ¿no? Porque el músico al final es músico, y a no ser que sea muy radical, te abres a la música, pero no sé, creo que es un error este es mi estilo, ¿no? O sea, creo que la música es muy grande, muy bonita y yo qué sé, pues por ejemplo, yo ahora estoy pasando una época que solo escucho música clásica, pues es la que me llena en este momento, ¿no? Entonces estoy escuchando clásicos. Sí. Pues me siento a gusto con eso. Yo te he recordado esos 2 grupos precisamente, o la música electrónica, porque son los que a lo mejor se han vivido con mayor intensidad. Yo por lo menos. Y mi generación de, como somos también salesianos y romanos, pues también el KRB, pues bueno, era en aquellos 90 era transgresor, y además te voy a decir una cosa, se escuchaba en las discotecas cuando ibas a Valencia. Sí. Sí, bueno, KRB realmente eso es Juanjo Bosque y Felipe Rey, que Juanjo que los que lo llevaban en Checotarro eran ellos. Yo ahí no entré, O sea, eso fue anterior a que yo estuviera con ellos. Sí. Por lo que decías tú de los grupos, o sea, mi primer grupo se llamaba Traste, que éramos niños. Y luego, que también era un niño, el primer grupo que tuve, que ya tocábamos, se llamaba Histeria. Y con ese grupo descubrí lo divertido que era irse a tocar por ahí, ¿no? Sí. Y por lo que hablábamos, o sea, nosotros hicimos 2 conciertos en Los Salesianos en los fines de curso, porque éramos niños, si es que éramos niños. Y con ese grupo también lo pasé muy bien. Y aparte de ahí fue cuando descubres todo, ¿no? Porque claro, te estoy hablando de 13, 14 años, ahí es cuando descubres todo, ¿no? Y ya se te queda ese gusanillo ya para siempre. Y luego ya a partir de ahí, mira, me has dicho una frase que decía Einstein sobre los perjuicios. Dice que es más difícil desintegrar un átomo que un perjuicio. Sí. Y eso es cierto. Y muchas veces, y como tú dices, con esta sociedad que está tan polarizada, muchas veces quieres dar el paso al otro lado y te sientes como perdido. Sí. Te sientes como diciendo, ¿qué hago yo aquí?
con lo cómodo que esté en el otro lado, pero también hay que arriesgarse, también Sí, hay que sí. tomar decisiones. Por supuesto. También hay que hacer cosas un poco aparte de lo establecido, y Sí, muchas sí. veces eso es lo que realmente llama al público, lo que realmente llena a la gente y llena en este caso Sí, sí. al autor, porque de ahí, de todos esos grupos ya pasaste, bueno, muy rápido, porque es un trayecto así acelerado, porque habrá sombras también, pero las sombras como que se quedan un poquito atrás. Sí, sí, Luego, a pero las son luces, importantes, ¿eh? hombre, son importantes, se aprende de los errores. Sí, y más se que las aprende, luces, ¿eh? claro, claro. Porque ya llegaron las luces de las composiciones festeras. Bueno, antes de las composiciones festeras Antes. empezaron o sea, después de los grupos de rock, Sí, lo primero que hice fue hacer música para documentales. vaya. Sí, que hice un montón, creo que tengo unos 58 así. Pero documentales de estos de Documentales tigres que se comen. no, de National Geographic, vale, de tal. sí. Sí, hice un montón porque me metí a trabajar por una empresa que se llama Trebol y hacíamos documentales, pero vamos, a saco. Ahí también aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho y lo disfruté también mucho. Por eso digo fíjate el cambio, ¿no? De estar tocando canciones súper cañeras a ponerte a hacer música tranquililla para los documentales. Ahí aprendí mucho. Y eso me abrió mucho el campo para luego poder, por ejemplo, poder hacer musicales. Claro, porque ya era la mezcla de lo que tienes que ver y lo que tienes que escuchar. Entonces me abrió mucho el campo. Y los musicales me abrieron muchísimo más el campo. Por eso he podido hacer una sinfonía. Gracias a todo eso. La sinfonía del quinto centenario. Sí, si no, o sea... Sí, pero antes venía el tambor y cimitarras. Bueno, claro, hemos hecho de música festera, yo qué sé, pues no sé, ya ahí sí que he perdido la cuenta de las que tengo, no lo sé. Yo recuerdo grandes estrenos, por ejemplo, la comparsa de Piratas, con la banda de La Romana, es muy bonito. Con Lorente dirigiendo esa banda. Sí, Eloy, al igual que Gaspar Ángel y Juanjo, esas tres personas, y mi Eva María Tecles, sí. Mi mujer, yo creo que esas 5 personas han sido los culpables de que yo lleve toda la vida haciendo música y haciendo eventos. Han sido ellos. Claro, porque son una gran base. Hombre, no te dejan que te caiga. Te ayudan a trabajar lo que te gusta, sí. que es difícil. Sí. Es difícil encontrar un trabajo que te llene y que te permita seguir desarrollando esa creatividad que todos llevamos, pero que muchas veces no sale. Sí, sí. Y luego te enseñan a hablar idiomas, que es lo que hablamos, ¿no? Claro, a mí Eloy era mi traductor cuando empecé a hacer música festera, porque para mí era algo nuevo. Entonces Eloy me traducía todo lo que yo quería decir. Entonces fue bonito porque aprendí muchísimo con él. Es verdad. Entonces él me decía, pues esto así, pues aquí no, porque claro, porque son profesionales de... Hombre, están todo el tiempo en las calles, todo el tiempo... Entonces fue bonito y creo que no ha ido mal sus consejos, porque realmente ha funcionado muy bien mucha de la música festera que he hecho, sigue funcionando bien, pues la cruzada se escucha en todos lados y la cruzada parte de culpa tiene Eloy, porque fue el que me dijo, no, esto tienes que instrumentarlo así. Los músicos que llevan mucho tiempo en la calle escuchan y perciben sensaciones, perciben a esos festeros que con un acorde se vienen arriba o desfilan más tranquilos de lo habitual. Y también viene muy bien, en mi caso, es ser festero y ser parte del bloque y saber lo que quieres escuchar. Efectivamente. Claro. Aunque yo en Los Piratas a veces no recuerdo lo que he escuchado. Bueno, pero bueno, sabes lo que hay en un bloque y eso luego tú no te eres ayuda mucho. De los que salen en la primera fila aguantando al resto. Tú estás con el yo resto. soy pirata, pilleric. Pirata. sí, pirata. Hay mucho. Mira, si lleva según la Universidad de Alicante, la comparsa más grande del mundo. Sí, ahora por ejemplo estoy de delegado de banda de la comparsa pirata. Entonces, pues claro, ves que todo es una cadena. Por eso, claro, lo que hablamos de los prejuicios, que quitárselos te abre todo. Claro, porque unas cosas van llevando a otras. O sea, pues el ya conocer bien lo que son las bandas de música festera, conocer bien las composiciones, pues te hace poder ser delegado de la banda de música. También está Eloy conmigo, porque yo siempre tengo que ir con flotador. Porque si no me hundo. Dicen que no está, o sea, el hecho de tener éxito no es saber hacerlo todo, sino rodearse de personas que sepan aconsejarte y que sí que sepan hacerlo todo. Sin ninguna duda. Es como la vida misma, ¿eh? O sea, en la vida la gente que es muy feliz porque está rodeada de gente, de buena gente y de su gente. Eso es así. Bueno, pues vamos siguiendo, porque yo ya me voy saltando en intervalos, vamos saltando, en vez de ir a pasico pequeño, vamos a saltos grandes, saltos de longitud, porque el programa este es muy limitado, tenemos un tiempo que está establecido, pero ya a partir de ahí, ya si quieres nos podemos meter en el gran acontecimiento que se vivió el año pasado, con la marcha del quinto centenario, que tuvo muchas entradas en YouTube, mucha gente la escuchó, se movió mucho por redes sociales, y fue un proyecto personal,
un proyecto por el que apostaste, que ya hicimos nosotros una Sí, entrevista, sí, quiero sí, recordar, no, sobre sí. ese Es- particular y estuvimos bien. Y cómo, después de haberlo pasado, ¿qué pozo te queda? ¿Qué sensaciones tienes de aquella marcha que compusiste el mm. año pasado? Pues mira, como yo soy una persona muy positiva, aunque a veces me enfurruñe, pero yo siempre soy positivo, todo lo negativo lo suelo borrar rápidamente. Haces muy bien. Sí, sí, porque ya es cuestión ya de salud. O sea, entonces, como ya no recuerdo lo negativo, o sea, tengo una gran satisfacción de haber hecho una sinfonía que creo que ha gustado mucho a la gente. De hecho, se está abriendo cada vez más. Porque estuve hablando con la Intercomarcalia y le dijo que había llegado a Polonia en un concurso. Y siento mucho orgullo de haber hecho eso porque creo que son cosas que quedarán ahí y que algún día pues se tocarán y se tal, porque por lo mismo, cuando desaparezcan perjuicios, pues ya será una obra del pueblo, no de personas en concreto. Ese es el Esa es la problema. sensación que Ese tienes. es el problema de los... No, o sea, yo la he hecho para el pueblo y es del pueblo. Y el pueblo la podrá oír las veces que quiera y podrá utilizarla donde le dé la gana. Es suya. Pero sí que es cierto que a veces los perjuicios llevan a parte del pueblo a no sentirse partícipes de eso por realmente la palabra idiotez. Entonces, cuando ya todo eso pase, pues ya quedará pues como quedan todas las obras. Como queda, yo que sé, cualquier obra que el tiempo ya no te hace tener prejuicios, sino que te hace que sea tu obra, parte tuya. La Morenica es de todos, ¿no? De todo. Y ya está. Y Absolutamente. la Morenica estuvo mucho tiempo en un cajón. Yo no sé si sería por historias raras en esa época, no lo sé, pero que pues eso que se dice, no le puedes poner puerta al campo, ¿no? Y ya está. Entonces ahora, Y el río lo puedes mover hacia un lado en un momento determinado, sí, pero vuelve al a su final cauce. vuelve a su cauce. Exacto. Y entonces es eso lo que... Entonces, por eso que hay que quedarse con lo bonito. Lo bonito es que yo tuve esa ilusión y gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, del Instituto de la Música, gracias a lo que te he dicho, a Juanjo, a Eloy, a Gaspar Ángel, a mi mujer, pues pudo ver la luz y yo estoy muy orgulloso de esa obra. Sí, y la gente también lo visitó, la gente también estuvo Sí, sí, sí. Y apoyándote. luego, por ejemplo, el asilo, que todo era benéfico para el asilo vendió todos los discos y Sí, 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 y se sí. llevaron un dinero. Entonces, Claro. pues bien les viene, porque también otras personas que hacen una labor brutal. Claro. No, la verdad que fue un acontecimiento, vamos, nosotros lo vivimos desde la Junta de la Virgen y también yo a nivel personal, en primera persona también, y bueno, tenía mucha sintonía. Sí que es verdad que, como tú decías, habría que imaginarse Villena en las distintas épocas e intentar entrelazarla con la música, cosa difícil para el profano, pero ahí lo intentamos y la verdad Sí, sí, que te transportaba, te sí. llevaba a ciertas situaciones históricas de Villena y bueno, a mí me encantó, me gustó, pero no solo a mí, mucha gente también lo ha dicho. Sí, sí. Y este año también hay un aniversario, que es de 175 aniversario de Chapí. También lo hay. Y seguramente Susana me va a matar, pero voy a anticipar que los piratas vamos a rendir un homenaje al maestro Chapí. Merecido, Merecido, por como supuesto, y que siempre. creo que falta homenaje. Digo lo mismo que dije con el 500 aniversario, bajo mi punto de vista. Sí, sí, sí. Bueno, los que mandan son los que mandan y hacen lo que hacen con lo que tienen y con lo que pueden. Sí que es cierto que Sí, se sí, pueden sí. apoyar en más gente, pueden pedir ayuda a ciertas personas, pero muchas veces pues o no se hace porque no se quiere o no se puede. Sí, sí, sí. Y es lógico también. Entonces sí que es verdad que todo es mejorable. Esta entrevista va a ser mejorable, Sí, sí, claro, seguramente. todo es mejorable, por Entonces supuesto. hay que Y, entender que de todos modos, o sea, aunque no sé que, o sea, que haya gente, que no haya gente que se equivoque, o sea, yo cuando hago una crítica constructiva, la hago porque creo que se puede mejorar, no porque me apetezca o porque me caigan mal. Ya, No efectivamente. no, Yo lo estoy captando y creo que los televidentes de nuestro canal de YouTube también. Y ahora ahora ya nos queda hablar, porque ya hemos hablado de mucho hacia atrás, no habremos saltado cositas, habremos dicho cosas como por ejemplo KRB, que yo estaba sí, sí. convencido Y además, mejor a veces saltarse cosas. Sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. La etapa aquella que hemos dicho que estaba con turbulencias, ¿no? Eso como se vivió, se aprendió y un pasito hacia O adelante, sea, por ¿no? supuesto, claro. Y ahora vamos al presente. Y ahora hablaremos luego de los proyectos que tienes, que seguro que tienes. Pues ya me has dicho lo del otro, que Susana nos va a matar, pero bueno, Sí, sí. yo le diré, tú luego le dices a Susana que soy yo el que te has sacado, ¿vale? Y ya está. Bueno, el presente es una canción que has hecho, el Grito del Alma. Un grito de paz. Un grito de paz, con muchos autores, que está circulando ya por redes sociales. Sí.
Y que yo cuando me llegó te mandé una frase de Sí. Eduardo Galeano, que era: mucha gente pequeña en sitios pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Ujú. Y el mundo está demasiado agitado en estos momentos. Sí. Muchas guerras que no se esperaban, Ujú. mucha economía que no funciona, mucha hambre en ciertos sitios, mucha penuria en otros. Ujú. Y tú has querido hacer un grito a la paz. Ujú. ¿Cómo surge esa idea y cómo te rodeas de tan buena gente cantando? Porque a mí me sonó aquello de I Want the World, ¿no? Aquella que Sí, sí. mi inglés es fatal, de cuando Muy adecuado. cantaban Michael Jackson. Sí, sí, Y sí. ha intentado hacer un símil villenero, ese tipo de cosas. ¿Cómo surge eso? Pues mira, esto estábamos viendo las noticias, que por cierto, la verdad que cada día es más difícil ver las noticias. Pero bueno, estábamos viendo las noticias justo cuando estalló la guerra en Irán, ¿no? Y estábamos mi mujer, yo y mi hijo. Claro, a un niño es muy difícil explicarle esto, ¿no? Pero claro, se alarma un poco porque todos nos alarmamos. Y entonces mi mujer me dijo, ¿podrías hacer una canción por la paz? Y le dije eso, le dije, hombre, ya hay canciones muy buenas que son inigualables. Y dice, bueno, pero podías hacer tu versión. Y ahí quedó. Y entonces, como siempre que mi mujer me ha dicho algo, ha ido bien, pues con buen criterio digo, voy a ponerme a hacer una canción. Realmente iba a hacer una canción, primero pequeñita, para que la cantara Eva. Sí. Y ya está. Pero luego dije, bueno, parece que está creciendo esto, ¿no? Entonces empecé a llamar a mis amigos los músicos, que gracias a Dios son muchos. Y ha faltado gente porque ya no cabía más gente por la letra y por todo, pero nunca me dicen que no. Y eso es una maravilla. Y entonces pues conté con gente que lo conocéis todo, Sí. con Víctor, con Pablo, con todos, con Eva, y todos me dijeron que sí. Y nada, pues ha quedado una canción bonita, es un grito por la paz, que lo que tú dices es un granito de arena, pero un granito de arena, no sé. Y la gente, la verdad, que está escuchándolo mucho, pues yo qué sé, pues a lo mejor hay quien se sensibiliza un poco, ¿no? Y con eso ya es suficiente, ¿eh? Porque yo no soy político, ni soy gobernante, ni quiero cambiar el mundo. Pero bueno, si puedo aportar algo de paz y de humanidad que falta a raudales, pues creo que está bien hacerlo, ¿no? De lo local a lo Sí. global. Cada Yo uno en creo que su casa sí. intentando haciendo lo Sí. mejor, se puede cambiar. Y vuelvo a repetir lo mismo, Sí. o sea, y aún así, aún haciendo algo que creo que cualquier ser humano de bien quiere, que es la paz, cualquier ser humano de bien, independientemente de ideologías políticas, Ahí no entramos. siguen habiendo perjuicios. Dependiendo de quién haga la canción, puede ser utilizada o no. Entonces es triste, porque ahí no se habla de personas, se habla de humanidad. Entonces, pues yo qué sé, creo que eso que te digo, que me ha alegrado mucho realmente de la cantidad de gente que me ha escrito, y como tú, como tal, y me ha alegrado mucho la cantidad de gente que publicitariamente, y lo que suelen decir los medios de comunicación, jamás pensarías que están en contra de la guerra. Y me ha alegrado mucho, porque al final mi teoría, como la de Pablo, que estuvimos hablando de esto, que es que no hay nadie de bien que quiera matar a nadie, a partir de ahí todo lo demás es mentira. ¿Verdad? Buena reflexión, una reflexión que hay que darle, como se dice en Villa, una vueltecita más, a ver si la entendemos de otra forma y a ver si somos capaces de poder transmitirla a nuestro entorno también, porque al final es eso, nadie quiere la guerra, no. Nadie en su sano juicio puede permitir que una persona mate a otra persona por economía, por socialización, por raza. Vamos, yo creo que no. No tiene, o sea, por eso digo que cualquier persona de bien eso no lo acepta. Claro, somos muy pequeños, no decidimos. Pero bueno, es lo que tú dices, no decidimos, pero al final muchas voces suenan fuertes. Entonces, pues... Bueno, nos hemos puesto un poco melancólicos en este último tramo de esta pequeña entrevista, de esta charraica de diálogo abierto que estamos haciendo con Francis J. Y ya vamos a los proyectos, porque ya hemos visto Un grito de paz. Vemos que está circulando bien por redes sociales, solo tú sabes las entradas que tienes, solo tú sabes la gente que lo está viendo, que me parece genial, seguro que son muchos, pero ¿qué proyectos tienes? Porque nos has comentado algo así antes de entrar ahí por lo bajini, y sí que quisiera, si se puede descubrir, claro, ¿en qué está trabajando Francis J ahora cara un poco a ese futuro próximo?
Pues mira, me gustaría irme de vacaciones con mi hijo y mi mujer. Vamos, eso es maravilloso, eso es una Sí, de las cosas eso estupendas. es muy importante, me gustaría. Bueno, y ahora, como tú ya sabes, en verano siempre tenemos mucho más trabajo, ¿no? Entonces, pues ahora estamos preparando eventos que tenemos que hacer este verano, que nos vienen todos muy seguidos. Entonces, tengo varios proyectos que estoy haciendo. Por ejemplo, estoy haciéndole todos los arreglos musicales al primer disco. Curiosamente, esto es fuerte. Al primer disco de Eva María Tecles. Una chica que ha grabado 200.000 discos siempre para otros. Entonces, por fin está haciendo su disco y estoy ayudando. Tengo un proyecto con Víctor también para hacer también algo, pero no de musicales, sino de música. Pero claro, todo eso ahora lo tengo que compaginar con todo el trabajo. Y el proyecto, ahí tengo un proyecto en mente que es, no sé si recordaréis que hace un tiempo hice un concierto con amigos, donde estuvo Pablo, Miguel Santiago, prácticamente todos los que estaban en el vídeo. Y lo hemos querido repetir, pero por trabajo, por tal, no se ha podido. Y me gustaría que en mayo se pudiera hacer a lo bestia. Hacer un conciertico. Eso es un proyecto así, más o menos lejano. Y luego, como le dije a él, hay proyectos que estoy trabajando de los cuales no puedo decir nada porque Hombre, o sea, claro, hasta aquí puedo leer, como decían claro, en el famoso 1, 2, 3 ese que hacían, y claro. hasta aquí puedo Y leer. entre tanto y tanto, pues hago los pasodobles que me van pidiendo. Sí, efectivamente, Entonces, está bien. aburrirme no me aburro, pero realmente si me dicen el proyecto que quisiera hacer ahora, sería irme de vacaciones. Bueno, pues nada, como ven, tiene una agenda muy cargada, Francis, y ya vamos finalizando este programa de diálogo abierto. Hemos hecho un recorrido leve, exhaustivo, cada uno lo puede catalogar como quiera a lo largo de su vida. Una persona que es de Villena, que nace en Villena y que vive Villena de una manera diferente, de una manera desde su música y desde su creatividad y de su arte. Vamos terminando ya. ¿Algo más que quieras añadir como colofón a este pequeño reportaje? Nada, que como siempre yo estoy muy agradecido a la gente de Villena, a mi gente, que siempre me han apoyado y siempre lo digo, que José Antonio lo sabe, que siempre he dicho que lo de no ser profeta en su tierra no es cierto. En Villena hay muchos profetas y la gente lo valora mucho, la gente, me refiero al pueblo en sí, valora mucho lo que tiene, tanto en pintores como en músicos, como en todo. Y creo que Villena es un sitio que tiene que crecer, necesita crecer. O sea, su arte y su gente necesita crecer. Así que poco Ahí a poco. dejamos esa última reflexión, dejamos ese brindis, que no es al sol ni mucho menos, que es un brindis que Sí, se sí, sabe a la por dónde sombra. va, que se sabe por dónde va, se sabe por dónde va. Y nada, a ustedes simplemente despedimos estas nuevas ediciones de Diálogo Abierto con Francis J, que nos ha acompañado en este primer programa después de Semana Santa, después de Pascua, del Día del Voto, del Día del Socio y de la Junta de la Virgen. Seguimos adelante. Seguimos nosotros en nuestro canal de YouTube, hemos incorporado en las misas en directo Facebook Live y nada, les instamos a que nos sigan en redes sociales, en nuestro canal de X, Facebook, Instagram, nuestra página web juntadelavirgenvillena.org y por supuesto en este canal, que es su canal. Muchas gracias por estar ahí porque nosotros hacemos esto para ustedes.